Gracias, senador Duque. Senadora Sofía Gaviria. Aló. Buenas noches. Gracias, presidente. Me tomo el derecho de pararme aquí porque, más que Sofía Gaviria, aquí estoy representando las 45.000 personas que están afiliadas a la Federación de Víctimas de las FARC. Celebro que se haya hecho este debate. Agradezco la iniciativa de Luis Fernando Velázquez, que sé que es un hombre comprometido con la paz, que a pesar de que ha sufrido ataques de los diferentes actores y hasta de testigos, del cartel de testigos, es un hombre convencido de que tenemos que buscar una sociedad más incluyente, donde todos quepamos, donde efectivamente los colombianos de bien construyamos la paz. Quiero decirle al senador Barrera que no me frivolice el tema de La Habana, que 2 víctimas dignas de las 15 que representaron supuestamente a 4 millones de víctimas que ha producido las FARC en este país, fueron ofendidas en su dignidad en La Habana. No frivolicemos. No es verdad que en La Habana se respire paz. No lo hicieron con 2 víctimas que sus victimarios pusieron por encima y sin embargo trataron de por debajear en La Habana. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Y lo hemos oído constantemente, hace años en este país. Y yo me aferro a ese ideal de paz, de una salida negociada. Pero la historia me hace ser absolutamente incrédula y la arrogancia y permanente actitud de guerra de las FARC me impide superar esa convicción de que no les puedo creer. Pero no soy yo sola, es que yo no soy la única que no desconfía de las FARC. Es que hace una semana un hombre de la entereza y de la seriedad del doctor de la calle nos dijo un montón de cosas y nos calmó esas ansias y nos volvió a llenar de ilusión de que efectivamente es verdad que de pronto sí las FARC esta vez va a entender en un contexto internacional donde las guerrillas de muchísimos países han entendido que hoy en día ya no hay espacio para la guerra, que los conflictos se tienen que terminar en el espacio de las negociaciones, que Colombia ya no aguanta más, que Colombia no puede ser la vergüenza de este mundo, que el empecinamiento de seguir cometiendo actos atroces no puede ser el adjetivo permanente de Colombia, dicho por su vocero, su último vocero, el señor Santiago, en su entrevista de la W ayer y en su entrevista en Semana. El país con el conflicto más largo. Eso es una vergüenza, pero una vergüenza sobre todo para las FARC, porque los colombianos hemos sido generosos. Tenemos pruebas de que efectivamente grupos guerrilleros se desmovilizaron y se incorporaron y en una democracia supremamente imperfecta,
pero una democracia. Aquí estamos sentados, personas tan disímiles y tan distintas como Iván Cepeda y el senador Uribe. Llegaron los dos con votos de colombianos. Esto es una democracia imperfecta. Yo soy la primera que día a día critico el sistema de salud, la educación, la inequidad, la corrupción. Los dirigentes, muchísimos dirigentes, no han tenido la altura para darse cuenta de la necesidad de la inclusión social en este país. La atrocidad de los actores armados que han irrumpido en los campesinos y les han robado sus tierras, despojándolos, desplazándolos. Todas esas consideraciones las tenemos, pero este es un país que hace 24 años creó una constitución que es la más garantista del mundo, que habló de los afros, de los indígenas, de los LGTB, de las mujeres, de los derechos fundamentales, que se vuelve un paradigma, que tenemos mucho camino que recorrer en este Congreso y con este gobierno, pero que efectivamente tiene unas leyes que todavía nos amparan. ¿Verdad? Me van a perdonar, pero ahí mostraron durante los últimos 6 meses, los colombianos han sido encuestados sobre si creían en las FARC y si consideraban que las FARC tenían que ir a la cárcel. Justicia. Sí, señores, justicia. Pero no solamente para las FARC, para quien se compruebe que haya cometido los actos atroces que cometió las FARC. Pero las FARC tienen que ir a la cárcel. A la cárcel. Eso pensamos las víctimas de las FARC. Y eso deben pensar las víctimas de los paramilitares. Y eso deben pensar las víctimas de las BACRIM. Continúe, senadora. Porque la violencia que vive Colombia, el origen del conflicto armado produce una violencia mínima con relación a la violencia que se vive en este país. Porque llevamos 50 años trabajando sobre la impunidad, sobre la falta de justicia, sobre la falta de justicia. Por eso es que no podemos dejar un proceso de paz con impunidad, porque no podemos seguir reforzando una cultura de impunidad. Solamente la institución más desprestigiada de este país es la justicia. La justicia. Y vamos a coronar esa vergüenza, cerrándola con broche de oro con un proceso que busca impunidad. Por eso no podemos permitir, los demócratas, el 99% de este país, que nos madrugamos pensando cómo vamos a mejorar la situación de nuestros congéneres, cómo vamos a cumplir con nuestra labor en la legalidad, cómo vamos a contribuir a que este país sea más equitativo. Yo quiero, y me perdonan, que vaya a abusar un poco del tiempo, presidente, pero yo creo que este testimonio del mártir de la paz más importante que ha tenido Antioquia y seguramente Colombia, haga presencia en este momento a través de un video. La marcha es una marcha no violenta de reconciliación. Guillermo me preguntó el día anterior a que inició la marcha, me dijo, ¿tú crees que los guerrilleros de la FARC no tienen conciencia? Y yo le contesté, yo creo que no tienen conciencia. Guillermo me dijo, yo creo que todavía tienen conciencia. Y voy a apelar a ese poquito de conciencia que les quede para buscar que nos entendamos. En ese momento, cuando él me dijo eso, le dije, no se diga más,
voy contigo a la marcha y te acompaño en ese propósito. Y sí, lo acompañó. Y Guillermo estaba convencido en sus principios de no violencia. Y muchísimos estamos convencidos en los principios de no violencia, que no solamente no quieren decir que no nos matemos, sino que acabemos con las causas de discriminación, con la violencia de que alguien no tenga un techo donde vivir dignamente, con la violencia con que una madre no tenga que darle de comer a sus hijos, con tantísimas violencias que viven millones de colombianos en este país. Y sin embargo creyó, y yo apelo a ese mínimo de conciencia de las FARC, porque es a las FARC a quien nos tenemos que dirigir en este Congreso. Yo no quiero ver sentada aquí a las FARC antes de que cumplan su pena de justicia. Después de que la cumplan, bienvenidos, siempre que no sigamos con la combinación de las formas de lucha. Puedo sentarme al lado de quien haya mandado la muerte en ese operativo de mi hermano y de tantísimos amigos y familiares que muchísimos de nosotros hemos tenido. Pero después de que cumplan con la justicia, este Congreso tiene el reto de que efectivamente abramos ese espacio político para quien le cumple a la sociedad y paga su castigo por los daños que le ha cometido. Miremos ese último espacio donde efectivamente Guillermo apeló a el sentimiento de confianza que se tiene que ganar las FARC hoy. Guillermo se lo dio en el momento más difícil y los colombianos se lo debemos dar, pero las FARC se lo tiene que ganar y se lo tiene que ganar reconociendo que tiene que ir a la cárcel y reconociendo que tiene que dejar las armas y reconociendo que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que no puede combinar las formas de lucha una vez hecha la paz y la generosidad de todos los colombianos. Los saludó y la primera palabra que les dijo fue esta: usted y usted quedan retenidos. Fue la primera palabra que dijo, lo dijo directamente del doctor Lafayette, del norteamericano, del doctor Guillermo, el doctor Gilberto. El gobernador le dijo: paisa, usted y yo hablamos por teléfono, usted se comprometió que vamos a dialogar, y dijo: no hay nada que hablar. Y le dijo: paisa, usted me lo prometió. Y me dijo: yo obedezco órdenes. No, la decisión no la tomé yo, la decisión estaba tomada por parte del secretariado. Si el gobernador continuaba con la marcha, la orientación era retenerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la marcha era una marcha antisubversiva. Y le dijo: paisa, hablemos. Y dijo: no. Y dijo: yo de aquí no me muevo si no hablamos, si no dialogamos. El paisa simplemente hizo esto, le dijo a todos: carguen sus fusiles. Y simplemente oí que Gilberto Echeverry le dijo: carguen sus fusiles. Una marcha antisubversiva. 2.000 personas absolutamente desarmadas, con un video anterior explicándole a las FARC que querían la reconciliación, que no era una marcha contra ellos. Les decía: compatriotas, vamos a ver, es mucho lo que tiene que hacer las FARC en este proceso, en estos 4 meses, para convencernos a los colombianos de que efectivamente quieren la paz. No es contradiciendo agresivamente un hombre como de la calle que se construye este proceso de paz. Gracias. Gracias, senadora Gaviria. Senadora Paola Holguín.